Hay mucho trabajo que hacer para la fiscal que va a llegar, Pablo. Nosotros lo que queremos es que se recomponga la Fiscalía General de la Nación, que tuvo un retroceso en estos últimos 4 años de 20 años. Hemos perdido la investigación por la escasez y preparación de muchos investigadores. Muchos se han pensionado y lo que han sido o sus reemplazos no tienen la preparación, la idoneidad que se requiere para los cargos que están desempeñando. Se hace necesario fiscal verdaderamente autónomo e independiente. ¿Usted qué porcentaje diría que de esos 30.000 empleados están o estarían más o menos a favor de que sean la fiscal Mancera la que continúe o el fiscal Jaimes los que continúen durante un tiempo a cargo? Mira, en estos momentos la Fiscalía General de la Nación puede tener unos 25.500 servidores en la nómina, pero actualmente trabajando no somos más de 23.000. Pero si tú divides las tres formas de la provisión del empleo público dentro de la Fiscalía, que es libre nombramiento y remoción, los de provisionalidad y los de carrera, no podríamos decirte que el 70% esté con Barbosa o no. Lo cierto es que podríamos sí decir porcentualmente que un 90% no está de acuerdo con lo que se está haciendo y no está de acuerdo con que los destinos de la Fiscalía lo lleve como bandera la doctora Mancera, ya que por sus investigaciones y sobre lo que se está diciendo en contra de ella, amerita de que dé un paso al costado y se defienda, pero por fuera, no teniendo unos supuestos fiscales autónomos que pueden ser manipulados, como se ha dicho y se está diciendo en la prensa libre. Para nosotros los servidores judiciales y más quienes nos desempeñamos como fiscales, ha sido terrible enterarnos por la prensa libre, precisamente por Gonzalo y por muchos otros medios honestos, claros, diáfanos, transparentes, de todas las pruebas que han salido en contra de la señora Mancera. En la medida en que pruebas se han dado, si es que tú te vas al debate probatorio, tenemos informes de policía judicial, tenemos informes, declaraciones de testigos, tenemos viajes comprobados, es decir, prueba documental, en donde efectivamente se puede ir estableciendo el modus operandi de esta persona alrededor de procesos que al parecer y desde el punto de vista jurídico, pues pueden constituir eventualmente delitos. El problema no está en si sí son o no son. El problema está en el manejo de la prueba que se desaparece. El problema está cuando quien define el estado jurídico de una persona dentro de la entidad es un subalterno de la persona que está siendo investigada, lo que le hace perder transparencia, lealtad y honestidad al proceso mismo de la justicia. Lo que es peor, nosotros no nos debemos sino al ciudadano del común, al ciudadano de a pie, al ciudadano colombiano. Nosotros también somos ciudadanos colombianos. Y a partir de allí, cuando a nosotros se nos dice, ustedes tienen que archivar, porque la política institucional genera en que no nos vamos a desgastar con procesos en donde definitivamente no hay prueba, pero no se nos permite investigar a través de nuestra policía judicial, la cual está mermada, está disminuida, pues es grave. Y los policías judiciales que investigan y que dan los informes al fiscal competente, a la postre resultan muertos por robarle un celular, por robarle una cadena o por cualquier otra circunstancia, pues para nosotros es duro el trabajo en el entendido de que se nos están colocando limitantes, y más cuando levantamos la voz en personas que definitivamente no tienen la transparencia y han perdido los principios fundamentales del derecho y se han perdido en esos procesos de corrupción que se han generado en sus diferentes etapas de vida al interior de una entidad. El día de hoy sacaron, no sé si fuiste tú, Gonzalo, el proceso del señor fiscal general de la Nación con lo que la Contraloría, los hallazgos que efectuó la Contraloría, por ejemplo, en torno a cómo el dinero de gastos reservados de la Fiscalía General de la Nación se fue para arreglar su casa, la casa privada, su residencia. Los dineros de la nación, los dineros públicos son sagrados. Los dineros públicos no se deben utilizar en, por ejemplo, contratar, y no lo digo porque sea ese el medio, sino porque ese no es el deber ser, a la revista Semana para que le lleve todas las notas de prensa y genere un contrato por millones de pesos
para que la revista Semana salga a contar lo que el señor Barbosa quiere decir o la doctora Mancera quieran decir en torno a su gestión y no a la realidad procesal. Edison Bolaños, que es el cofundador y periodista de la revista Raya, publicó el sábado pasado las pruebas de que la fiscal Mancera sí encubre a alias Pacho el Malo, que es un directivo del CTI de Buenaventura señalado de narco. Por otra parte, el señor Mario Fernando Herrera Aparicio, que es un investigador del CTI de Buenaventura, fue asesinado al parecer tras descubrir que miembros del CTI estaban involucrados en el narcotráfico. Mancera trasladó a Pacho el Malo y a la esposa de Pacho el Malo a la Fiscalía de Pereira. Y es tan descarada que tiene a la hermana de Pacho el Malo de asesora suya. Gonzalo, no hay ninguna investigación contra Pacho el Malo. ¿Cómo es que este tipo sigue cobrando un sueldo viáticos y de todo y colocado con todas estas evidencias que hay en contra suya? Sí, no, claro, ni va a haber. Y lo que hay, esta señora Marta Mancera, lo que está haciendo ahora es que alguien dice algo de ella, entonces pone una denuncia ella misma, pone una denuncia contra ella misma y en 8 días la archiva. Entonces deja muerto cualquier caso que se esté mencionando sobre ella o sobre el AMPA y el crimen que ella dirige y al cual pertenece. Les doy un dato, la mujer de Pacho Malo es algo que yo voy a publicar pronto. Tengo un caso de cómo ella ayudaba a devolver cocaína incautada. Y hay un caso muy curioso en que recibió la plata y se robó la plata y se robó la cocaína. Eso lo vamos, y de esos casos pululan y abundan. El puerto de Buenaventura no es ninguna lagaña de mico lo que estamos hablando y lo que estamos viendo del puerto de Buenaventura y la manera como la Fiscalía General de la Nación hace parte del tráfico de cocaína. Ese puerto es uno de los puertos, tal vez es el puerto del mundo que más cocaína exporta, porque Colombia es el país que más cocaína exporta y el puerto de Buenaventura es la gran salida de la cocaína colombiana, y esa gran salida de la cocaína colombiana es protegida y amparada y dirigida seguramente por la señora Mancera. Quiero cambiar rápidamente de tema en el siguiente sentido. Yo he estado hablando, la Fiscalía y la señora esta Mancera han hecho un gran descubrimiento y lo mencionan como algo terrible, y es un descubrimiento muy cierto, que yo conozco al fiscal, al gran fiscal, el valiente fiscal Napoleón Botache, que fue el investigador estrella del fiscal ad hoc en lo de Odebrecht, a quien tienen perseguido, aminorado, bueno, en fin, es un hombre valiente, preparado, un gran jurista, profesor de Derecho. Y hablando con él me dice que hay una solución que va a plantear y me gustaría que ustedes hicieran un programa con él para desarrollar el tema. Él dice que el presidente Petro tiene que saber, porque él no es abogado, que él puede perfectamente declarar una emergencia judicial y puede poner un fiscal temporal y pasar una reforma constitucional para que le quiten a la Corte Suprema la función que tiene de escoger un fiscal de una terna, porque está visto que es incapaz de hacerlo y además está visto que tiene intereses cuando hace eso, como cuando eligieron a Martínez Neira, que lo que hubo fue un gran negociado, o cuando eligieron a Iguarán, que lo que hubo fue un gran negocio también del cartel de la toga con el narcotráfico, que pagaron esa elección y ese señor llegó a la fiscalía. Dejo en el ambiente esa propuesta que me parece inteligente e interesante, que es una declaración de emergencia, un fiscal temporal con fundamento en la emergencia y una reforma constitucional para acabar con esta vagabundería. Yo llamé a Napoleón Bonache a ver si podía estar con nosotros hoy, no pudo, pero esta semana lo vamos a tener. Pero no, inmediatamente le dirían a Petro que es un dictador, ¿no? Es que ¿qué importa lo que diga? Lo importante es que se atenga a la ley. Es decir, yo creo que Petro no puede seguir teniendo miedo a que digan eso. Primero, decían que iba a expropiar a todo el mundo y no expropió, al contrario, la economía creció, la moneda se fortaleció, las reservas, bueno, aumentaron, todos los indicadores económicos de Colombia son los mejores de la región. Y entonces él vive asustado de que cualquier cosa que haga digan que él es un dictador. Yo creo que tiene que perderle miedo a eso. No hace mucho estábamos viendo a la senadora Paloma Valencia coaccionar y presionar a la Corte para que no judicializara a Uribe. Y eso sí era una actuación judicial, eso no era un acto administrativo. Y frente a la necesidad de un acto administrativo, el país tiene todo el derecho de exigirle a la Corte que cumpla con su deber. Eso no es terrorismo, ni eso es sazonada, ni eso es nada. Eso es un derecho ciudadano. Todos tenemos derecho a exigirle a la Corte por todos los medios lícitos que tengamos a la mano.